Bienvenidos amigos de Nerds y Nota Nerd, ya estamos aquí en otro programa más en el que vamos a hablar, sí, iba a decir Dios lo tenga en su gloria, pero más bien Chuck Norris tenga en su Gloria gloria a a Dios. Dios, de este controvertido personaje absurdo por momentos con todos sus facts, pero que creímos hacerle este pequeño homenaje medio en tono de comedia y no. Pero pues ya saben, como antes, siempre vámonos a la realidad. Minecraft Dungeons 2 llega este año. El pasado fin de semana se llevó a cabo el evento Minecraft Live, en donde se anunció que esta esperada secuela del Diablo de Mojang llegará este año para todas las plataformas y Game Pass, así que si eres fan de este género, no te lo puedes perder. En camino especial de The Punisher, One Last Kill es el nombre que llevará este producto standalone que sigue lo visto en producciones como Werewolf by Night, que presentan una historia contenida. Esto al parecer sentará lo que veremos de este antihéroe en Spider-Man Brand New Day. Habemos tráiler de la serie de Harry Potter. Lo que muchos Potterheads estábamos esperando al fin sucedió. El primer tráiler de la serie del mago más famoso de la historia llegó hace unos días cortesía de HBO. Y lo mejor de todo es que ya tenemos ventana de lanzamiento. Será en Holidays de 2026. Peter Jackson nos revela Shadows of the Past. Esta nueva película del Señor de los Anillos estará escrita ni más ni menos que por Stephen Colbert, retomando unos capítulos no tocados de la Comunidad del Anillo. Así que tendremos a nuestros hobbits de vuelta, amigos. Gracias a Memo Salas por compartir la nota. La NASA sorprende con estación lunar. En los próximos 7 años, la Agencia Espacial de Estados Unidos invertirá más de $20,000 millones en construir una estación lunar que servirá para desarrollar otros proyectos. Esto lo anunció Jared Isaacman, el recientemente nombrado jefe de esta división. Ya estamos de vuelta, amigos, pues entonces, ¿quién fue Chuck Norris? Pero yo creo que tenemos que empezar, antes de seguir más bien con los chistes, hay que hablar un poquito de dónde viene este compadre, ¿no? De dónde venía este La compadre. génesis del guerrero, ¿no? O sea, sufrió una magnitud gigante, una pérdida invaluable, un baluarte de los chistes de tío, no necesariamente de la actuación, pero sí de los chistes de tío que fue Chuck Norris, ¿no? O sea, hay que alejarnos un momento del hombre de los memes para conocer un poco quién era el Ranger de Texas. Y pues con este sombrero vaquero y esta actitud controvertida, Chuck Norris no nace siendo el ícono de la invencibilidad en realidad, sino su historia es la de una metamorfosis física y técnica, pues que roza si bien sí lo cinematográfico, porque él en realidad nace como Carlos Rey Norris, ¿no? En Que se llame 1940. Carlos ya también de Sí, ya le entrada ahí. daba un... o sea, no es Chuck, es Carlos. Carlos. Entonces, nace en el pequeño pueblo de Oklahoma, ni siquiera en Texas, ¿no? O sea, uno pensaría, no, pues el Ranger de En Texas es de 1940, Texas. güey, tenía la edad de nuestro De papá. mi papá, exactamente. Entonces, precisamente ahí era un joven que se describía a sí mismo en su autobiografía como Against All Odds, como étnicamente diverso, ¿no? Entonces, o sea, de ascendencia irlandesa, sí, porque pues sí tiene toda la jeta de irlandés, y cherokee, pero físicamente, Nativo pues americano. sí, no, más nativoamericano y físicamente limitado, tímido, y con un desempeño académico pues meramente mediocre, ¿no? O sea, no era un atleta natural que todos imaginábamos. O sea, en la esencia, pues sí, era un nerd más de la época que sufría una profunda falta de confianza, ¿no? Lo cual contrasta mucho con la figura de los memes, ¿no? Y pues toda esta chispa de la leyenda se enciende en 1958, que tras unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo envían a la base aérea de Osan en Corea del Sur. Entonces, ahí mientras realizaba labores de policía militar, descubre el Tang Soo o el Mudukwán. Modu Kwan, el Modu Kwan es una variante, o acá en Occidente se conoce más bien como Taekwondo, ¿no? Es esta arte marcial coreana. Pasa un poco como en el Kung Fu en China, que dependiendo de la región de Corea en donde se haya desarrollado o haya existido, digamos, esa escuela de Taekwondo, pues tiene diferentes nombres, como el Tang Soo Do o el Modu Kwan, ¿no? Pero al final del día son variantes de lo que acá en Occidente conocemos como Taekwondo. Y que aquí, pues precisamente, pues Chuck no solamente entrenaba el Mudukwán, sino pues se obsesionó prácticamente, ¿no? O sea,
según los registros históricos de la época, sí, eso sí, no se lo puede negar, ¿no? Chuck Norris no solo, o sea, estaba entrenando bajo la tutela de figuras como Jael Chun-Shin, sino alcanzó pues la cinta negra en tiempo récord, ¿no? Para un extranjero, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Y regresa en el 62 y no traía solo una cinta de color, traía una disciplina oriental, pero que América en general apenas estaba comenzando a conocerse, ¿no? Y del 64 al 68 el mito pues se encuentra con la realidad en un carácter estadístico, ¿no? Porque Chuck Norris se convierte en el primer competidor más dominante en la historia del karate profesional en toda Norteamérica. Entonces, teniendo un récord oficial que lo cita en la misma revista Black Belt. Un poquito para hacer paréntesis y dando más contexto, Black Belt fue por muchos años la revista top en cuanto a artes marciales en Norteamérica, ¿no? Ahí pues había portadas y por lo general las portadas eran de este tipo de figuras que se convertían en mediáticas o más maestros, pues más en el carácter de Chuck Norris, ¿no? Con cintas negras para arriba, digamos. Exactamente, ¿no? Y pues con 183 victorias y solo 10 derrotas, gana el Campeonato Nacional de Karate en 1966. O sea, podríamos decir que el verdadero Karate Kid era Chuck Norris. Sí, O sea, era el Jet Li, pero del gabacho. Exacto, sí, 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 o sí, sea, tal cual. no era para tirarlo a menos, ¿no? O sea, eh, bueno, un poco se volvió la caricatura de sí mismo, sí, pero pues con sobrada razón sí tenía bastante cola que le pisaran en todos los temas karatecanos. Y pues bueno, no eran coreografías, eran combates de contacto donde pues sí, él posicionó su propia patada lateral como una técnica verdaderamente devastadora que se convierte en esta firma personal y en el 69 logra la hazaña de ganar la triple corona de las artes marciales y obtiene la mayor cantidad de victorias en torneos en un solo año del calendario, ¿no? Entonces, un récord que no solo lo consolida como el luchador del año, sino pues como una verdadera leyenda de las artes marciales, ¿no? Y a pesar de esto, pues la trayectoria cultural del líder pop que les estamos hablando ocurre en el 67, que durante las internacionales de karate en Long Beach, pues Chuck conoce a un muy joven y carismático peleador que se llama el señor Bruce Lee. De hecho, en este torneo de Long Beach hay videos de Bruce Lee haciendo varias demostraciones y es muy característico porque, bueno, es un torneo de karate, ¿no? Y Bruce es el único que trae pues un uniforme negro, ¿no? Todos los demás están vestidos de blanco. Eh, Hay varios videos, si no me equivoco, uno de ellos es donde muestra el golpe de una pulgada, que es básicamente poner la mano en el pecho y así se ve, ¿no? Pone la mano en el pecho, golpea y sale volando uno de los chavos los que estaba haciendo la demostración. Y es justo en este torneo de karate donde se conocen y se vuelven amigos muy entrañables. Y en el 72, pues se culmina esta amistad y esta técnica que les hablaba Eduardo, porque llega la película Way of the Dragon, ¿no? El furor del dragón, O El Retorno del el Dragón. retorno Hay, del hay dragón. muchos nombres de la película dependiendo de la región del mundo, básicamente, ¿no? Y pues este momento del duelo en el Coliseo Romano, pues no, solo es una escena de acción, ¿no? O sea, es un documento histórico, ¿no? En el cine. O Porque sea, básicamente se meten sobornan a los guardianes ahí, a los cuidadores del circo romano, bueno, no es circo romano, del Coliseo Romano, perdón, y se meten y filman ahí, pero pues de cachirules, básicamente, ¿no? sí, no. O sea, según el mismo libro de Bruce Lee, A Life de Matthew Polly, o sea, esta filmación, pues como ya se los dijo, Dado, fue prácticamente ilegal. O sea, se robaron la toma, ¿no? Como digamos en México, ¿no? Entonces, Y o aquí sea, vemos esta pelea, ¿no? o sea, vemos el momento de la pelea grande en la que Chuck Norris interpreta a este personaje que se llama Colt, en el que, pues, es el único momento en toda la filmografía de Bruce Lee donde vemos al dragón realmente intimidado por la potencia física de su rival, ¿no? O sea, no era menos, ¿no? O sea, Chuck Norris sí era una leyenda y, o sea, en su rama, ¿no? No estoy diciendo que era una leyenda como actor, porque no lo era, pero, pero sí por lo menos en el cine de acción sí marcó un hito por este tipo de papeles, Y ¿no? O fue un sea, poco al acuerdo al que llegaron Bruce y
Chuck, ¿no? Que se tenían que demostrar ambos estilos marciales. Bueno, amigos, si no lo saben, el karate es un estilo de combate más, pues digamos, estático, quieto, estoico, espera más. Y el Jet Kundo de Bruce Lee, pues no, fluía y se puede ver en la pelea. Y en general en todas las peleas de Bruce, ¿no? Que él siempre está buscando, está bailoteando, está buscando el momento o la entrada para poder atacar. Y fue un poco el acuerdo al que llegaron, ¿no? Que se mostrara que ambos estilos de pelea, pues tenían lo suyo, ¿no? Y Convivían. Es que creo que podían ser ganadores, lo digamos. grande de esa escena es que se ve el respeto del arte marcial del otro, ¿no? Que eso creo que era Ujú. pues lo que creó esa escena tan icónica, ¿no? Porque sí, sí, en eso sí tenemos que decirlo. O sea, no se puede hablar del cine de acción arte marcialista, obviamente sin hablar de Bruce Lee y sin hablar de Jackie Chan, pero también creo que sin hablar de Chuck Norris en el caso gringo, ¿no? O sea, sí, sí fue un referente, ¿no? En ese sentido. Y pues en este icónico momento en el que Bruce le arranca un mechón de vello de pelo Así a de, Chuck, ah, o sea, ¡ah! sellan el estatus de oponente definitivo, ¿no? O sea, Bruce Lee pudo haberlo ganado en la pantalla, ¿no? Pero esa pelea fue la que le otorga a Chuck Norris el pasaporte a la inmortalidad nerd, ¿no? O sea, demostrando que era el único ser humano capaz de sostener la mirada al hombre más rápido del mundo. Y es que, pues sí, sí, señores, sí, Bruce Lee sí era muy destacado. Ya, si mal no recuerdo, tenemos un programa de Bruce Lee, ¿no? Sí, claro, tenemos un Entonces vayan programa a de Bruce Lee verlo. donde Y tratamos de su paso, vida. suscríbanse, denle like, denle a la campanita, denle en todas y dejen sus comentarios si han oído hablar de todo esto que estamos hablando. Y luego el legado técnico trasciende al cine con la creación del Chung Kuk Do en 1990, donde pues como mismo visionario de las artes marciales, pues Chuck Norris, pues, o sea mucho Esto antes es antes antes de la UFC fuera un ajá, concepto exacto. inclusive comercial, incorpora en esta arte marcial el jiu-jitsu brasileño, entrena con los legendarios hermanos Machado, le suma agarres, lucha de pisos, a la famosa grappling, y un arsenal muy bello de golpeo. Y todo este sistema es conocido como la United Fighting Arts Federation. O sea, no es nada más el conjunto de pataditas que puso él en un manual. O sea, es todo un código ético de 12 puntos que enfatiza la benevolencia y el desarrollo del potencial humano, ¿no? O sea, recuerdo mucho cuando nosotros entrenábamos con Gerardo Arrechea de la Vega que una de las cosas que decíamos al final era ser mejor para nosotros mismos y ser mejor para con los demás. Y creo que tenía mucho que ver con eso. O sea, que las artes marciales no te enseñan a golpear a otro, te enseñan a defenderte, te enseñan a cuidar, pero no solo a cuidarte a ti, sino a cuidar al oponente también, ¿no? A tratarlo con respeto, ¿no? O sea, no voy a soltar un golpe para nada más para hacerte daño, voy a soltar un golpe que te haga alejarte de mí, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, también hace que, pues, a base de fuerza, él sí se lograr el lugar que tiene, pero después, años después, el internet lo elige a él cual Pokémon y pues lo convierten en el centro de un panteón de mitos digitales y pues que no nomás lo dejaban con un actor pretendiendo ser fuerte, sino ya era un guerrero que, pues sí, en azares del destino terminó frente a una cámara, pero también frente a una cantidad enorme de memes, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Sí, bueno, antes de entrar justo a la parte de los memes, ahondemos un poco en la construcción del mito. Es un mito de un héroe de películas clase Es el B. ejército de un solo hombre, ¿no? Sí, Prácticamente. a ver, amigos, existía esta casa productora Canon Films en el que estaba llena de puras películas de serie B o peorcitas en varios casos. Y ahí es donde Chuck tiene su debut. Eh, Tiene que picar piedra en muchas producciones como Breaker, esta fue en el 77, y Good Guys Wear Black en el 78, y esta se convierte en su primera pieza de culto, ¿no? Para los que somos nerds del cine, sobre todo el cine de artes marciales y de acción en general. Eh, Esas sí salieron en cine, para aclarar, porque sí, no sí, sí, fueron serie B, esas sí salieron en cine. exactamente. Eh,
Y bueno, aquí él introduce este concepto de las fuerzas especiales, conspiraciones políticas, perdón, en toda su filmografía, y logra recaudar 18 millones de dólares con un presupuesto ínfimo. Entonces, esto fue la prueba de que O el sea, para que se público. den una idea, o sea, el cine de serie B regularmente gastaba menos de $1 millón, a veces, o sea, sí $1 millón, ya cuando eran así, puta, lograron conseguir un montón, pero era presupuesto bajísimo, o sea, inclusive para esa época ese dinero era nada. Sí, y aquí se hace patente que la gente quería ver a Chuck no solo peleando, sino salvando el país o en algunas ocasiones hasta el planeta, ¿no? Aquí llega, hay un punto de inflexión muy importante cuando Chuck une fuerzas con los primos Menahem Golan y Joran Globus, como les decía ya de Canon Films, y aquí se convierte en la meca del cine de explotación y de acción desenfrenada, ¿no? Chuck en ese momento se convierte en su asset más valioso y en el 84 protagoniza Missing in Action, ¿no? Que aquí el papel que representa es el del coronel James Braddock, que lo deja marcado pues básicamente de por vida, ¿no? Pues Establece es que era el el héroe, arquetipo del héroe de acción. o sea, estaba Ronald Reagan en el poder, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ese héroe de acción que nos habían vendido en la propaganda gringa, pues Chuck Norris era eso. Era el veterano de Vietnam que regresa a la jungla de concreto para rescatar a sus compañeros olvidados, al país y bueno, hay mucha crítica alrededor de todo esto porque se empieza a empatar con la película de Rambo de Stallone, pero era el Braddock de Chuck era distinto, no era más estoico, más gélido y esa característica se hace patente posteriormente en todos sus personajes, no siempre es este güey que casi no habla, que tiene cara de piedra, así le esté pasando un camión encima, básicamente, no se mueve. Y lo convierten también en una máquina de eficiencia militar que no necesita decir gran cosa, ¿no? Sino solamente tener una M60 en la mano, En bueno, cada o en mano cada y mano. ¡ah! Taca, 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 taca. Y bueno, esto alcanza su cenit con Invasión USA o Invasion USA y la mítica de Delta Delta Force del Force. 86. En Invasion USA interpreta a Matt Hunter, un ex agente que detiene él solo toda una invasión terrorista en solo estadounidense. Imagínense el nivel no sé, se me de absurdo que puede llegar a ser esto, ¿no? Aquí lo vemos con estos primeros destellos que de lo que más tarde o posteriormente serían los Chuck Norris Facts, ¿no? O sea que Hunter es, o sea, es un hombre que lanza cohetes desde su brazo, Así, así, como si y nada. simple y sencillamente con su mirada hace, o sea, los villanos dudan de su existencia, ¿no? O sea, ya desde ahí estaba encumbrándose esa figura, ¿no? Y Delta Force, pues, une la leyenda de Lee Marvin en una trampa basada en el secuestro real del vuelo TWA 847 con la música de Alan Silvestri, que si no saben quién es, él es el que hizo la música de Volver al Futuro. Es uno de los compositores más reconocidos en Estados Unidos por haber hecho hitazos enormes, ¿no? Y las motocicletas equipadas con lanzamisiles que terminan de cimentar su imagen como el Ultimate American Hero, ¿no? Algo que O tuvo sea, que ver sin duda mucho, pues es la época de la Guerra Fría, sí, ¿no? no, pues obviamente, estando todo esto en apogeo, pues la gente lo encumbraba, sí, pues, como la figura de lo que debía ser el héroe norteamericano, ¿no? Y ya al llegar a los años 90, pues el cine de acción cambió porque una serie enorme de figuras como Arnold Schwarzenegger o el mismísimo Sly, o sea, Sylvester Stallone, se vuelven más reflexivos o inclusive más cómicos. Chuck pues, sigue siendo más como este hombre de sabiduría que habitualmente ya era y decide que era hora de conquistar la pantalla chica, ¿no? Y Sí, entonces porque en ya el... también la pantalla grande pues no daba para eso, ¿no? Ya No, ya no. teníamos otras líneas argumentales en las que, pues, afortunada o desafortunadamente para Chuck lo terminan decantando en que vaya más a series de TV. Y está cañón porque pues ya, o sea, en el 93 pues precisamente nace o sea, Walker, ¿no? Con Texas Rangers, ¿no? Entonces ya tenía 53 años, o sea, tampoco era un jovenazo, ¿no? O sea, y de todas maneras, a pesar de tener 53 años y contra todo pronóstico, logra 8 temporadas. O sea, Cordell Walker no solo fue el epítome de la justicia moralista, sino que pues era un festín para los nerds en contraste, ¿no? O sea,
Walker no citaba leyes de ética a Cherokee por la mañana y le daba una patada giratoria a un traficante por la tarde, ¿no? O sea, era como ese cúmulo de cosas que podía hacer al mismo tiempo. Y pues una de las últimas series en utilizar efectos prácticos, o sea, y especialistas de riesgo, ¿no? En televisión, ¿no? O sea, mantiene viva verdaderamente la llama de las artes marciales tradicionales en el formato de policía procedimental, ¿no? O ¿Qué sea, que dijo? eso, ya cómete la maldita naranja. Y entonces, A ver, precisamente llegamos al 2004, ¿no? sí, sí, a ver, pues, Oiga, pero aquí yo sí ah, quiero hacer una observación. Definitivamente, si bien en el 93 nace Walker Texas Ranger, que fue un hitazo, un exitazo, hay que recordar que esta trama era totalmente parecida a MacGyver, que aquí lo conocimos como MacGyver, que era el que resolvía todo, nada más que MacGyver era de 1985, fue cuando comenzó este show. no, y MacGyver lo resolvía con su navaja suiza, güey. Sí. No, No me la con un agradezcan a clip mí, mataba a agradezcanselo a todos. mi navaja. Sí. Ajá, ajá. Sí, o sea, no, pero a lo que voy es que justamente venían este tipo de series de un solo hombre resolviendo todo, y pues sí, justamente qué mejor que Chuck Norris entrara a este mame y se hizo Walker, Texas Ranger, y repito, ese fue un exitazo. Aparte de todas las películas que hizo, fue también algo que si la gente no lo conocía, terminó de conocer a Chuck Norris. Y esto ayuda mucho porque es precisamente con Walker Texas Ranger que, bueno, son varios factores. Ya teníamos esta serie y en 2004 Conan O'Brien se encuentra con un tesoro legal, supuestamente, ¿no? Porque al final termina no siendo cierto. Eh, Conan O'Brien fue el presentador de los Oscars, para quien no lo conozca. sí, y que tiene también un late show que ha durado Un pues late años, show, exacto. desde estos años hasta ahorita. Aquí hay una fusión entre la NBC y Universal, en el que digamos que pues tienen la venia ya para que Conan O'Brien en su programa institucionalice la Walker Texas Ranger Lever, que no era otra cosa más que una palanca que tenía este güey ahí al lado de su escritorio, en el que cada vez que la jalaba, cada vez que se le ocurría, aparecía un clip de Chuck Norris en Walker Texas Ranger. Que podía estarte dando así un consejo enorme mientras detenía un avión con una mano, ¿no? O sea, un consejo moralista, ¿no? O lecciones de vida completamente inverosímiles, ¿no? O sea, pero pues obviamente esto fue vital, o sea, porque saca a Chuck de la nostalgia de los padres y lo arroja a la cara de la generación millennial, ¿no? O Sí, la sea, gente que no lo conocía o que nunca vio Delta Force o sus películas o lo que sea, aquí se convierte en parte de la cultura pop de ese momento por la cantidad de clips que O'Brien saca por este chiste, ¿no? no, Básicamente. y aparte, o sea, ya tenía 64 años, ¿no? O sea, ya no estaba así jovencito, o sea, de todas maneras seguía vigente, ¿no? O sea, de repente era cool de nuevo y era tan exageradamente rudo que resultaba fascinante, ¿no? O sea, sin este escrutinio cómico que le da Conan a la filmografía de los 80s y de los 90s, pues todo el mito digital de Chuck Norris pues, definitivamente no hubiera nacido, ¿no? O sea, Conan toma al héroe de las películas de Canon Films y al Ranger de la CBS y lo convierte en este ícono así de invisibilidad absurda que es justo lo que todos conocemos hoy, ¿no? Incluso después de que el fenómeno del meme explotara, pues Chuck no deja la pantalla, ¿no? O sea, regresa a triunfar al cine con The Expendables 2 en el 2012, que fue verdaderamente el cierre perfecto cuando entra en escena eliminando a todo un batallón y un tanque él solo y luego le cuenta a Stallone el chiste de la cobra que lo mordió, ¿no? Y Stallone así o sea, pues está muy cagado porque Chuck valida con esto las décadas de su carrera, pero también a través o sea, todo el mame de sus chistes, ¿no? O sea, estaba diciendo justo, sé lo que piensan de mí y tienen razón, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, es ya el epítome de su carrera y el acto final en el que ya, pues desde los doyos de Corea hasta las marquesinas de Hollywood, pues se convirtió, pues sí, en deidad así de primer nivel en la época del internet, ¿no?
Pero ahora sí, Hay un cuéntanos. dato curioso antes de pasar ya a la parte de los memes, porque pues la palanca de Chuck Norris en Conan O'Brien ya no existe, ¿no? Y dicen los mismos escritores y productores del programa que lo que pasó, no tanto porque Chuck Norris, porque hay uno de los episodios del Late Night de Conan O'Brien, sale Chuck Norris, ¿no? Y preparan un sketch los dos y él también tiene sale con una palanca, pero al final termina desapareciendo este gag porque los mismos actores que aparecían en Texas, que diga, en Walker Texas Ranger, empiezan a decirle, oigan, ¿qué pedo con mis regalías? Están poniendo la serie cada ratito y sale hasta Haley Joel Osment, el chavito del Sexto Sentido, ahí parte del cast de la serie. Entonces dicen, no, ya estuvo, ya pues, quitamos el gag y ahí es cuando se pierde esa parte, pero ya había impulsado completamente a que los memes pues explotaran, básicamente. Pero pues ahora sí, Millón, cuéntanos, el código fuente de la Híjole, inmortalidad. yo creo que aquí hay que retomar el tema en 2005. Hay que recordar que cuando se convierte en esta deidad de oficial en la red, pues en 2005 no había Instagram, TikTok era un sueño, YouTube apenas estaba subiendo sus primeros videos con una fotografía con un grano peor que el mío, que el que están viendo ahorita. Y era un ecosistema de foros, totalmente de foros, tablones, chats, de imágenes, en donde, bueno, como Something Awful, que algunos de ustedes seguro lo habrá visto, O sea, es que pues nace una chispa John sí tiene un irónica. punto. Lo que pasa es que, o sea, si ustedes veían las computadoras de ese entonces, de 2005, se veía justo como la computadora de John. La verdad es que John está utilizando una computadora de ese entonces. Si quieren, lo pueden Exacto. agregar a Microsoft Messenger y de ahí platican con él. O a Bueno, ICQ. Agréguenme en High Five, agréguenme en High Five, soy el usuario. No, ya, bueno, digo, ya volviendo al tema, y es que es verdad, porque lo que pocos saben es que Chuck no fue el primer candidato para este show. Inicialmente muchos usuarios habían empezado a crear facts de Vin Diesel, y es curioso porque tras el estreno de la película familiar de Pacifier, Vin Diesel pues, era demasiado como humano, demasiado moderno, y por supuesto, el Internet necesitaba un mame que siguiera una trayectoria de décadas de seriedad Deja imperturbable. tú eso. También Vin Diesel se puso en una posición muy vulnerable porque en una entrevista, o sea, él solito se puso de cabeza y dijo, güey, no seré el más inteligente, pero sí soy el más cool. Entonces tú a todo el mundo No, diciendo, obviamente, no claro. te Alabanza en ayudes, boca güey. propia es vituperio, hermano. Y Sí. mamó, y mamó. Y fue justamente Ian Spector, un estudiante universitario, que crea el sitio web que centraliza todos estos enunciados y el fenómeno explotó literal como una patada giratoria, un abanico de los que da Chuck Norris dentro de la cultura pop, porque pues técnicamente representaba la masculinidad hiperbólica de aquellos años 80 que pues era llevada totalmente a un absurdo total en donde los Chuck Norris Facts no eran simples chistes, o sea, era una nueva forma de mitología, sobre todo en la época contemporánea, en donde las leyes de la física, la biología, la lógica, o sea, técnicamente se la pasaban por donde amargan los pepinos. Saludos a los amigos de España que usan esa frase, me encanta. Y pues por supuesto el meme pues no se burlaba de Chuck Norris, celebraba su estatus de invencibilidad, por así decirlo, elevándolo a un nivel metafísico durísimo. O sea, no había cosas, como lo hemos visto ahorita, no había cosas que Chuck Norris no pudiera hacer, más bien era cosas que Chuck Norris pudiera aceptar que existían, a grosso modo. Y por supuesto, pues lo más fascinante fue la reacción del propio Chuck Norris, que pues ya era donde las celebridades demandaban a los fans por usar su imagen y demás. La verdad es que Chuck Norris, en una lección meramente de relaciones públicas y humildad, pues en 2006 publica una respuesta en un sitio web diciendo: soy consciente de los llamados Chuck Norris Facts. Algunos son divertidos, otros son extraños. No me los tomo en serio. Y obviamente, pues esa validación fue el combustible nuclear para que todo el mundo comenzara a decir, bueno, pues es que no solo aceptó el meme, sino que empezó a participar en él, inclusive
así literal, leyendo sus propios facts, inventándolos, lo hacía en programas de radio, en documentales televisivos, y por supuesto todo esto culmina con una épica aparición en The Expendables 2, bueno, Los Indestructibles 2, justamente donde él mismo cuenta el chiste de la cobra que lo mordió, y pues Chuck Norris entendió antes que nadie que en la era digital, si no puedes vencer al meme, pues, o sea, si no puedes vencer a tu enemigo, únetele. Y por supuesto, el tema de todo lo que viene. Digo, a mí me da mucha risa porque hay un documental justamente donde está hablando que estaba cerca de un tigre y todo, y que el tigre se empezó a poner mal, y llega el entrenador y dice, güey, aléjate de él, tranquilo. Y fue entonces cuando el tigre se empezó a echar para atrás. O sea, pero lo decía con una seriedad Chuck Norris, que la persona que lo estaba entrevistando en ese momento era así de, nah, y ya como que le agarraba la onda y se reía, pero a ese nivel llegó justamente el tema con Chuck. Y bueno, por supuesto, podremos hablar de millones de esos facts, pero bueno, vamos a nosotros, ¿qué les parece si hablamos de los 15 mejores? Que yo lo pondría en 10. Es que de verdad este mame fue de lo más absurdo del planeta. Yo sí fui detractor, me reconozco, aunque sí vi mucho, mucho de este contenido, porque de verdad estaba en todos lados, de verdad estaba hasta en la sopa. Y estas son nuestras 15 selecciones, realmente, y están un poco casadas, por ejemplo, ¿no? Empecemos con la evolución, ¿no? Chuck Norris no cree en la teoría de la evolución, simplemente tiene una lista de criaturas a las que permite vivir. O el infinito. Chuck Norris contó hasta el infinito 2 veces. Pues, la biología, millón. La biología literal era bajo la barba de Chuck Norris, no hay un mentón, hay otro puño. Que, por cierto, padre de familia, cómo explotó este pinche gag. Sí, 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 cañón, sí. cañón. O la anatomía, ¿no? Chuck Norris no tiene un corazón, tiene una bomba de tiempo que nunca se detiene. Esto también nos lleva a la astronomía, ¿no? El sol sale cada mañana porque tiene miedo de lo que Chuck Norris le haría si se queda dormido. Por ejemplo, geográficamente, ¿no? Chuck Norris no visita otros países, los países lo visitan él por miedo de a ser eliminados del mapa. Ya, yo no sé por qué estoy haciendo esto, debido a haber estudiado. La John tec- se odia a sí mismo, amigos. Pero gacho, mira, es más, hasta ya me fui de la pantalla. Gracias, buenas noches. La tecnología. Chuck Norris no lee libros, los interroga hasta que obtiene la información que desea. O la medicina, ¿no? Que Chuck Norris fue mordido por una cobra real una vez. El de The El de Expendables, ¿no? Expendables. Después de 5 días de agonía insoportable, la cobra murió, amigos. Con el clima, por supuesto, cuando Chuck Norris hace lagartijas, no se levanta a sí mismo, está empujando la tierra hacia abajo. Bueno, sí, sí. El deporte también, amigos. Chuck Norris no ganó un partido de tenis contra una pared de ladrillos. La pared se rindió en el tercer set. O la historia, las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. El problema es que Chuck Norris no ha llorado nunca. O la Y seguridad. bueno, la seguridad, pero este era un fact, este sí era un fact, porque estaba basado en sus series y sus películas, que es Chuck Norris no duerme, espera. O el destino, ¿no? La muerte tuvo una vez una experiencia cercana a Chuck Norris. O el espacio, Chuck Norris puede encender el fuego frotando 2 cubos de hielo. Y para terminar esta bosta, definitivamente hay que recordar la justicia, que es Chuck Norris no usa reloj, él decide qué hora es. Que pues esto no solo es humor, amigos, es el testamento del hombre que logró lo que ningún otro héroe de acción logró, ¿no? O sea, volverse eterno a través de la risa de 3 generaciones, ¿no? O sea, Chuck Norris no solo fue que falleciera la semana pasada, sino simple y sencillamente decidió que el más allá necesitaba un nuevo sheriff y alguien que pusiera orden en el universo, ¿no? Porque Chuck Norris no se sienta a la derecha del padre. El padre, Diosito Santo, se sienta a la derecha de Chuck Norris, amigos. Y viene después, pues bueno, el ocaso del campeón, ¿no? Sí, bueno, ya dejando un poco atrás el humor,
Yo cerraría con esta pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué de entre todos los héroes de acción de los ochentas, Chuck fue el que se convirtió en una figura casi religiosa para el internet? La respuesta, pues ya lo platicábamos, no está solo en sus películas de la canon, en sus récords de karate, sino en esta coherencia de su vida fuera de la pantalla, ¿no? Fue hasta su último aliento un hombre que vivió bajo el código que él mismo ayudó a cimentar, ya lo comentabas tú hace rato, ¿no? Mientras otras estrellas de su era lidiaban con escándalos, crisis de identidad, borracheras, drogas, etcétera, Chuck se mantuvo como un pilar de la disciplina, la fe y sobre todo del servicio, ¿no? Ah, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, ¿no? Pero él funda o tiene dentro de su labor filantrópica Kickstart Kids, que esto nace en el 90 como el apoyo, con un apoyo del entonces presidente George H.W. Bush, y era una organización que no simplemente era una escuela de karate, ¿no? Ahí Chuck demostraba su entendimiento de las artes marciales como una herramienta perfecta para rescatar a los jóvenes en situaciones de droga, de riesgos, de faltas de respeto, buleados, y los ayudaba a resolver sus conflictos y evidentemente subir su autoestima. Y bueno, pues hasta la fecha hay más de 110,000 jóvenes que han pasado por este programa, y este dato es vital para entender al mito detrás del hombre, ¿no? ¿Cómo se No, humaniza el mito también, no? O sí, sea, básicamente, ¿no? Fue un cuate que dedicó 3 décadas a fortalecer el corazón y el carácter de estas nuevas generaciones, y también se presenta en su apoyo incondicional a las fuerzas de la Armada estadounidense, ¿no? Pues él mismo formó parte de ellas, lo convierten incluso en marín honorario en 2007, y se convierte en esta figura, ¿no? Que sí hace relaciones públicas, pero también pues se convierte en uno de ellos más en estos andares. y es que hay también que recordar que, pues bueno, ¿no? O sea, todo lo que hizo él en interpretaciones como de Delta Force o Missing in Action, pues Chuck no necesitaba actuar como un soldado, ¿no? Porque pues él ya sabía lo que significaba llevar el uniforme, ¿no? O sea, él tenía ya un respeto por el servicio, por la audiencia que siempre lo percibió como real, porque pues sí fue real, o sea, él sí sabía lo que significaba eso, ¿no? En sus últimos años, Chuck se retira parcialmente de la vida pública para cuidar a su esposa Gina O'Kelly, quien pues sí tuvo pues, graves problemas de salud tras complicaciones con una resonancia magnética. Y ante este acto de amor y lealtad, abandona su carrera para ser el cuidador de tiempo completo de su pareja, ¿no? O sea, hay una frase muy bonita que dice que la persona cuidada dota de significado al cuidador, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente Chuck tiene que hacer esto, pero pues en este acto de amor y lealtad, pues también, pues la hazaña más grande de su vida se vuelve esa, ¿no? O sea, el nerd y no tan nerd sí coinciden y pues Chuck Norris no estaba nada más en sus músculos, sino en la misma integridad, ¿no? O sea, ante la ficción podía tener una bala con los dientes si ustedes querían, ¿no? O con la uña, pero en la realidad demostró una virtud de un guerrero con compasión y cuidado de los suyos, que pues es verdaderamente loable, ¿no? De hablar. Pues parte, desafortunadamente, pero marca el fin de una era. Se va el último de los héroes de acción analógicos y eso que hacían sus propios efectos especiales con sudor y técnica marcial legítima. Chuck no logró la inmortalidad técnica, sus memes van a seguir siendo compartidos por personas que no han nacido, sus películas seguirán siendo estudiadas como cápsulas de tiempo en una época del cine más directo y visceral. Cuenta la leyenda que ahora que llegó Chuck Norris al cielo, se encontró con Bruce Lee, se dieron la mano, volvieron a hacer un sparring y pues Chuck Norris le dio un madrazo a Bruce Lee y lo mandó de vuelta a la vida. Y ahora dicen que ya Chuck Norris va a hacer una película con Jackie Chan, amigos. ¿Cierto? Pero bueno, también para despedirnos del programa, pues podemos Ya decir, mataste a Jackie Chan, no te pases de chorizo, cabrón. podemos decir que la muerte no se llevó a Chuck Norris, sino simple y sencillamente Chuck decidió que ya había completado todas las misiones en el nivel y la existencia y pasó al siguiente. Es decir, Chuck Norris no hace misiones secundarias. Las misiones secundarias le hacen las misiones principales a Chuck Norris por él. Y pues, como diría este último fact, pasará con una sonrisa, amigos. Cuando Chuck Norris deja este mundo, no es un funeral, es una fiesta de despedida porque el cielo finalmente ha conseguido al guardaespaldas que tanto necesitaba.
Así que, pues gracias, Choc, por las patadas, por las lecciones y por permitirnos ser Ah, parte de tu leyenda. y la verdad es que hay que tomar en cuenta que al final Chuck Norris sí fue este referente dentro de la cultura pop por dos cosas muy importantes. Una, la hemos dicho durante todo el programa, otra la dijo Samo de una manera bastante acertada, es que Chuck Norris fue una persona sumamente disciplinada, disciplinada para todo. Y esa disciplina, por supuesto, la utilizó también para ayudar a otros. Parte de su éxito dentro de, o como estrella de la televisión, de contenidos, de todo lo que hizo, fue que demostraba guerreros disciplinados, cualquiera que fuera el contexto, y que se dedicaban a ayudar a los demás. Y eso, pues técnicamente fue algo que vivió él, su convicción de vida, que lo disfrutó y demás. Y sí, por supuesto, pues esa parte de la disciplina fue lo que más causó revuelo en los memes. ¿Por qué? Porque pues en las artes marciales, pues sí contaba con una gran disciplina, creador de un estilo en arte marcial. Y pues le vamos a extrañar, por lo menos en vida, porque nos deja material, ritiarto material, ¿no? Como para poder tomarlo en cuenta antes de que el brain rot acabe con nosotros, pues por un par de décadas más, ¿no? Y pues ahora amigos, les toca a ustedes contarnos en la caja de comentarios cuál fue su película favorita de Chuck Norris, cuál es su fact favorito de esta gran figura de la actuación y del arte marcial. Y como siempre ya saben que los vemos dentro de 8 días con otro programa más de The Nerds y Nota Nerds. Cuídense mucho.